Me presento, mi nombre es Nicolás Alfaro, agente de Ingeniería y Desarrollo de SQ Ingeniería. Ahí vamos a pasar a mi presentación preparada para el día de hoy. El tema del día de hoy, vamos a hablar sobre la digitalización preventiva, ya orientada a la industria del packaging. Vamos a mirar algunos ejemplos, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos resultados que hemos tenido nosotros con nuestro proceso desarrollado ya hace algunos años en SQ. ¿Ya? La idea es que podamos conversar y evaluar las distintas instancias que existen a través de las tecnologías para poder mejorar la gestión y la eficiencia de los procesos de gestión de riesgo de las organizaciones. ¿Ya? La idea es que veamos distintos ejemplos de cómo desarrollar una buena gestión, ya los resultados que hemos tenido de implementación en algunas compañías del rubro, ¿ya? Cómo hemos podido cambiar esta dinámica de trabajo que existía inicialmente desde la toma de datos, ¿ya? Y migrarla hacia la toma de decisiones, ¿ya? Con indicadores clave, con gestión, con toma de decisión y con todo lo que conlleva una gestión asociada a la digitalización que permita hacer los procesos de forma más eficiente. Ya, vamos a ver primero algunas consideraciones iniciales, ya que tienen que ver con la gestión de riesgo, ya, cuáles son las herramientas que existen el día de hoy que se utilizan a nivel de industria en general, ya, cómo se desarrolla un proceso de digitalización, por ahí mencionaron en la charla anterior que es muy importante el observador, ¿no es cierto? Ya, aquí lo incluimos dentro del proceso para poder hacer una buena gestión de la organización, ya, y finalmente la mejora continua, que tiene que ver en cómo podemos mejorar los procesos internos, cómo podemos mejorar los procesos de digitalización, de transformación digital, ¿no es cierto? Y cómo llevar a buen puerto todas estas herramientas que el día de hoy están disponibles, que están siempre por ahí, hay quien las menciona, y cómo podemos hacer la realidad en cada compañía, ¿no es cierto? Respecto a las consideraciones iniciales, existen dentro de la gestión de riesgos herramientas que permiten disminuir los niveles de riesgo de una organización. ¿Ya? Aquí tenemos en la presentación una jerarquía de control de riesgo que tiene que ver con cómo yo implemento controles para hacer que la gestión en la compañía sea más eficiente, que podamos disminuir los riesgos del negocio, ¿no es cierto? Ya sea a nivel ambiental, a nivel de seguridad, ¿no es cierto? A nivel corporativo, a nivel estratégico. ¿Ya? En lo que tiene que ver con la generación general de riesgo y la gestión de prevención, ya siempre hablamos de que existe varios tipos de controles. ¿Ya? En la parte baja de la pirámide, la pirámide invertida, vamos a tener gestiones menos efectivas que requieren una mayor sostenibilidad en el tiempo, una mayor trazabilidad, una mayor gestión, un mayor involucramiento de distintos actores presentes en la organización. ¿Ya? Y en la parte superior de la pirámide vamos a tener herramientas que permiten tener una sostenibilidad permanente, ¿no es cierto? Aquí ya la gestión efectiva queda un poco de lado porque son soluciones que se implementan de forma permanente en la organización, ¿ya? Y son estructurales desde el punto de vista de la ingeniería, ¿ya? Y permiten al final del día tener certeza de que lo que quiero controlar está siendo controlado de buena manera, ¿ya? Sin necesidad de que una persona intervenga en el proceso, lo que es un riesgo de por sí, ¿ya? La teoría del error humano establece que una de cada 1000 operaciones que ejecutamos durante el día nos equivocamos, ¿ya? Y eso ya sea intencional o no intencional, ¿no es cierto? Entonces es importante que todas esas ambigüedades, ¿no es cierto?, y complicaciones del día a día se disminuyan. La digitalización permite hacerlo, ¿no es cierto? Y más adelante vamos a ver cómo hacer un proceso que permita disminuir estos niveles de riesgo que son intrínsecos de cada operación. Cuando hablamos de gestión de riesgo, siempre buscamos cómo hacerla más efectiva, ¿no es cierto? Cuando nos enfrentamos a un riesgo de compañía, ya a un riesgo estratégico, a un riesgo operativo, a un riesgo táctico, buscamos y pensamos a diario cómo poder hacer una gestión de riesgos que permita disminuir el riesgo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta aquí es cómo lograr una gestión de riesgo efectiva. Uno siempre la respuesta que piensa es, bueno, disminuyamos el riesgo, ¿no es cierto? Veamos cómo podemos hacer que esta gestión y que esta efectividad de la gestión se traduzca después en la realidad operacional. Y para eso, la verdad es que se han creado una serie de herramientas que permiten medir el nivel de riesgo. ¿Ya? Medir el nivel de riesgo. Y aquí tenemos varias herramientas que permiten medir distintos tipos de riesgos. Casi todas parten en una matriz de identificación. ¿Ya? Y esa matriz de identificación va a tener una serie de consideraciones para determinar los niveles de riesgo de distintas partes de las realidades operacionales de cada compañía, ya sea riesgo estratégico, riesgos operacionales, riesgos de interrupción del negocio,
riesgos ambientales, riesgos de seguridad. ¿Ya? La pregunta, como ya les decía, es cómo lograr una buena gestión de riesgo, cómo hacer que la gestión de riesgo sea efectiva. Uno generalmente se responde a sí mismo, bueno, disminuyendo el riesgo, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿será el enfoque correcto atacar la efectividad de la gestión a través de la disminución, ¿ya? Como parte de las tareas del día a día? ¿Ya? La verdad es que la disminución del riesgo siempre es un objetivo de la gestión de riesgo, ¿ya? No es un medio, ¿ya? Y eso es importante considerarlo cuando yo quiero generar herramientas que me permitan entregar una efectividad adecuada a lo que hace una organización y a cómo gestionar esa efectividad. ¿Ya? La disminución del riesgo es el objetivo que yo persigo. ¿Ya? Y para lograr ese objetivo, tengo que tener varios procesos intermedios que me permitan lograrlo. ¿Ya? Y ahí entra en juego la digitalización. Porque en la práctica, y un poco la experiencia que ha tenido SQ en estas materias, lleva 23 años trabajando en gestión de riesgo, ¿ya? Aproximadamente 7 años en lo que es digitalización de la gestión de riesgo, hemos tratado de volcar toda esa experiencia en procesos que permitan a las organizaciones hacer de forma trazable, de forma efectiva, ¿no es cierto? ¿Ya? Y de forma eficiente, una gestión que permita a la compañía mejorar sus indicadores, mejorar sus procesos internos, ¿ya? Y esto orientado a cualquier proceso que tengan en definitiva la organización. Entonces, volvemos a la pregunta. Ya sabemos que la disminución del riesgo, más allá de ser eh, un medio para lograr la efectividad, es un objetivo que busca la efectividad. Entonces, ¿qué debemos considerar para una gestión efectiva? Primero, debemos considerar el tiempo versus la criticidad de las acciones que quiero tomar para hacer esta disminución del riesgo. ¿Qué tengo que considerar? ¿Qué puede pasar si no hago lo que el proceso me indica hacer? ¿No es cierto? Por lo tanto, hay una consideración básica que tiene que ver con cuánto es el tiempo de solución de una mejora, ¿ya? Versus la criticidad que tiene esa mejora para el proceso operativo. Luego, el control debe ser acorde al riesgo. Ya vimos una pirámide, ¿no es cierto? Una pirámide que establece controles que son más sostenibles, controles que son más permanentes, versus controles que tienen un grado de intervención humana importante y por lo tanto están sujetos a una posible falla. ¿Ya? Por lo tanto, la sostenibilidad de las soluciones es relevante. ¿Ya? La sostenibilidad tiene que ver con las herramientas administrativas, ¿no es cierto?, ya que tengo disponibles para poder asegurarme de que esa gestión sea permanente en el tiempo. El seguimiento también es una gestión relevante del proceso de gestión de riesgo. Fijé una acción, la fijé con una criticidad y un tiempo de resolución adecuado a su control específico para el riesgo que tiene esa acción. Fijé una acción que sea sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? Luego debo hacerle seguimiento, porque a lo mejor fijé todas estas acciones importantes y nunca le hice un seguimiento adecuado, por lo tanto quedó ahí en la nada. Ya por ahí mencionaban también en alguna otra presentación anterior que es importante que las herramientas digitales se adapten a la realidad organizacional de cada empresa. ¿Ya? A qué es lo que hace, a cómo lo hace, ¿ya? Y qué es lo que está haciendo el día de hoy. Entonces, el seguimiento y cómo se hace el seguimiento de las distintas acciones de control de riesgo es relevante para poder pensar en esta digitalización de la gestión. Trazabilidad también es uno de los elementos relevantes de la gestión de riesgos. Tengo que saber quién hizo qué, cuándo hizo qué, cómo hizo qué, porque eso no solo nos sirve a nosotros como antecedentes para futuras mejoras, sino que también eventualmente en procesos asociados a autorizaciones sectoriales, a permisos, a fiscalizaciones de distintos organismos gubernamentales como la Seremia de Salud o la Dirección del Trabajo o algún otro, ¿no es cierto? La trazabilidad es importante. Y por eso nosotros le hemos puesto como uno de los pilares fundamentales de cualquier proceso de digitalización preventiva y de cualquier proceso que permita mejorar, en definitiva, la efectividad de la gestión de riesgo de las compañías. Luego, y finalmente, tenemos a un responsable. Toda gestión, toda mejora, toda acción que se debe ejecutar en una organización requiere, ¿ya?, que exista un responsable. Tenemos entonces, para resumir, tenemos tiempo versus criticidad como uno de los pilares fundamentales para poder definir una gestión de riesgo efectiva. Tenemos que tener controles adecuados al riesgo. ¿Ya? Tenemos que tener sostenibilidad de los controles, seguimiento de las medidas de control implementadas, trazabilidad de qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo, ¿ya? Y responsable. Eso, implementado todo junto, ¿no es cierto? Y con una gestión adecuada, me permite llegar a una verificación
de que el riesgo de que identifique en algún momento y que definir una gestión efectiva, ¿ya? Permite eh, disminuir los niveles aceptables. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que implementar todo esto en una organización, ¿ya? Sin la digitalización, tiene complicaciones desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Generalmente uno se basa en una serie de herramientas que están disponibles el día de hoy que permiten tener esta información lo más a la mano posible, ¿ya? Y es como se hace la gestión en general en cualquier organización. Tenemos carpetas físicas con la información, tenemos archivos Word, ¿no es cierto? Informes de trabajo, informes de visita, tenemos planilla Excel, ¿no es cierto? Donde tratamos de tomar toda esta información que sale de las carpetas físicas, que sale de los Word, ¿no es cierto? Y traspasarlo a una planilla, a una macro, ya a una tabla dinámica, ¿no es cierto?, que permitan entregarnos información para poder tomar mejores decisiones, ¿ya? Y tenemos unas carpetas digitales que también nos sirven para poder ir avanzando en la trazabilidad, ¿no es cierto?, asociada a las herramientas que estábamos mencionando antes. Entonces, existen todas estas herramientas el día de hoy disponibles, las usamos ampliamente en todas partes, en la industria del packaging también, ¿ya? Y nos permiten ir generando mejores gestiones internas y obviamente mejorar la gestión de riesgo en cualquiera de los ámbitos que ya vimos, ¿no es cierto? Estratégico, de continuidad de negocio, ambientales, ¿ya? De seguridad, ¿no es cierto? Pero en algún momento nosotros como SQ Ingeniería nos preguntamos cómo podemos mejorar esta gestión, cómo podemos hacer que la gestión se realice de mejor manera, tenga mayor efectividad, ¿ya? Y en definitiva no olvidemos de tener que estar eh, actualizando la planilla Excel cada mes, ¿no es cierto? Perdiendo tiempo en esto y en definitiva ocupando el tiempo para cosas que pueden tener un mayor valor agregado. Y nació en definitiva los procesos de digitalización. Entonces, en general, con las herramientas que existen el día de hoy en cualquier organización, en cualquier industria, eh, hablamos del Excel, hablamos del Word, hablamos de lo que mencioné recientemente, lo que buscamos es información, ¿ya? Todos los levantamientos que se hacen en terreno, ¿no es cierto?, en el lugar de trabajo, ¿ya? A través de informes, a través de listas de chequeo o a través de carpetas documentales, ¿ya? Lo que buscan es información, información que nos permite tomar decisiones, nos permite planificar la gestión operativa, ¿no es cierto?, nos permite evaluar la gestión operativa, ya sea desde cualquiera de los puntos de vista que vimos recientemente, de cualquiera de los riesgos, ¿no es cierto? Toda operación tiene riesgos de distintas índoles, ¿ya? Y nos permite finalmente tomar decisiones. Entonces yo les mencionaba al principio que lo que buscamos nosotros con esta herramienta, ¿no es cierto?, que nos pasó a nosotros como parte de los equipos preventivos de las organizaciones, de los equipos de gestión ambiental, ¿ya? El cómo primero visibilizábamos la gestión de riesgo, ¿ya? Y segundo, cómo teníamos información que nos permitiera mejorar la toma de decisiones. Y que esa información estuviera a la mano y disponible para todos. Generalmente está ahí guardada a lo mejor en algún computador y la vemos en alguna presentación de gestión mensual, ¿no es cierto? O semestral, o de la periodicidad que ustedes tengan, ¿ya? Lo que nosotros buscábamos era tener información disponible, tener información a la mano, ¿no es cierto? ¿Ya? Y mejorar este proceso que el día de hoy se hace principalmente a través de reuniones de control, ¿no? La información generalmente recae en una persona, ¿ya? Entonces, las herramientas disponibles que teníamos, como ya les comentaba, cómo avanzando la gestión, si está siendo efectiva o no está siendo efectiva, ¿ya? Pero esto detrás lleva un trabajo importante de tomar estos datos, ¿no es cierto?, sistematizar los datos, traspasarlos a un documento que permita llevar una gestión adecuada de esta información. Entonces nos empezamos a preguntar cómo podíamos mejorar la gestión y llegamos a que la respuesta general, ¿no es cierto?, la respuesta general era la digitalización. La digitalización parecía ser una herramienta importante para poder mejorar estos indicadores, estas gestiones que se hacen día a día a nivel de cualquier departamento que evalúa riesgos, desde calidad, ambiental, seguridad, ¿ya? Y nos preguntamos, bueno, ¿qué digitalizamos? ¿Ya? Y ahí, como decía anteriormente en otra presentación, nos pusimos desde el punto de vista observador. ¿Qué es importante digitalizar en un mundo de industria 4.0, ¿no es cierto? ¿Ya? En un mundo donde tenemos una serie de consideraciones a la hora de levantar información, ¿ya? En un mundo que existe legislación asociada, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué digitalizamos? Primera pregunta que cualquier organización debe hacerse para poder empezar un proceso de digitalización. ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo que más
me importa, qué es lo que requiero poner una atención mayor, ¿ya? Y qué es lo que requiere información a la mano. Eh, ¿Para qué digitalizar? ¿Ya? La pregunta tiene que ver con qué es lo que yo busco, cuál es mi objetivo con el fin de poder automatizar un proceso o digitalizar un proceso, ¿ya? Que se lleva a cabo por alguna parte de mi organización, ¿ya? Y qué es lo que quiero lograr con esto, ¿cierto? Y finalmente viene la última pregunta que es la relevante, ¿no es cierto? Que, ¿cómo digitalizar? Ya sabemos qué, ya sabemos para qué, pero en definitiva, ¿cómo digitalizamos? ¿Cómo llegamos a esta idea que tenemos, esta noción de que existen herramientas disponibles en el mercado, que existen hace tiempo, ¿no es cierto?, que permiten automatizar cualquier proceso, llevarlo desde el punto de vista digital, ¿ya? ¿Cómo lo llevamos a el proceso que nosotros tenemos en nuestra organización? Llevarlo a nuestra realidad operativa, a que en definitiva no se vuelva un elefante blanco, que el día de mañana puede ser muy bonito, pero que en la práctica no tenga ningún uso. Porque hay una frase por ahí que me gusta decir a mí, que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no es cierto? Ya, en el sentido de que si me dedico a perfeccionar continuamente algo, nunca finalmente lo voy a poder utilizar. Entonces, ¿cómo nace el proceso de digitalización? ¿Cómo parametrizamos el proceso? Y cómo hemos trabajado con las industrias que son parte de Cinema, algunas de ellas también. ¿Ya? Primero, levantamos la necesidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y volvemos a la pregunta, ¿qué digitalizar? ¿Cuál es la problemática actual que tenemos? Pues, ¿sabes qué? No, es que, por ejemplo, en el caso de reportabilidad de incidentes, ¿no? Que no hay reporte, me tienen que reportar por correo, llenan una papeleta de terreno, ya me reportan por WhatsApp, ¿no es cierto? Que tiene su harto, pero en definitiva, esa reportabilidad es baja. Es baja porque no están las herramientas definidas y adecuadas, y de repente algunas son de difícil acceso para poder hacer un buen reporte. Entonces tenemos una problemática actual que tenemos que identificar, una necesidad de gestión. Esa necesidad de gestión me lleva a hacer un levantamiento del proceso. Y aquí nos situamos en la realidad operacional de cada organización. Levantamos la necesidad, tenemos claridad de qué es lo que queremos lograr, queremos mejorar el levantamiento de las mermas del proceso de impresión. Por ejemplo, queremos levantar el estado de las condiciones de calidad de un área de trabajo o una auditoría al sistema de gestión integrado. ¿Ya? O a lo mejor, hablando de lo que es gestión de riesgo, el día de hoy existe un protocolo de protección de máquinas, ¿ya? Asociada que ha establecido la Seremia de Salud, a lo mejor a alguno le ha tocado eh, escuchar de él, y por lo tanto hay consideraciones ahí que nacen desde el punto de vista del levantamiento de información que se pueden digitalizar de buena manera. Entonces, partimos por la necesidad, seguimos con levantemos un flujo de trabajo, levantemos este proceso. El proceso el día de hoy probablemente no esté escrito en ningún lado, pero hay una forma en la que se lleva a cabo. ¿Ya? Hay una forma en la que este proceso nace y se genera en el día a día. Eh, Entonces, una vez, luego del levantamiento del proceso, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos un formulario que tiene que ver en el eh, cómo nosotros vamos a rescatar la información desde donde la queramos rescatar. Puede ser desde terreno, desde la oficina de alguna jefatura, algún supervisor, algún gerente, desde la portería, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se trabaja un formulario. Un formulario va a ser el que va a levantar información que queremos rescatar. Hay empresas que ya tienen formularios creados para muchas cosas, ¿no es cierto? Y otros que no los tienen, y en definitiva la necesidad de gestión nace desde la base, desde algo que el día de hoy no tienen desarrollado. ¿Ya? Después trabajamos un flujo de trabajo. Ese flujo de trabajo es el paso a paso de qué es lo que se hace para poder llevar este formulario a una gestión efectiva. Entonces, levantamos la necesidad, levantamos el proceso, luego viene el flujo de trabajo. En ese flujo de trabajo se identifican dónde están los puntos críticos, se identifican todos los que intervienen en el proceso, ¿ya? Se identifican cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, los responsables, ¿ya? Se identifican también algunas otras consideraciones, como las notificaciones automatizadas en la digitalización, y eso nos permite llevarlo esto a la plataforma. Nos permite cargar
Este proceso, que tiene un flujo definido, que tiene un formulario definido, que tiene entradas y salidas y usuarios responsables, nos permite cargarlo en nuestro sistema con el fin de poder tomar toda la experiencia que ustedes ya tienen desarrollando este trabajo, llevarlo a un entorno digital, a un entorno que permita llevar todas estas consideraciones iniciales que ya vimos, ¿no es cierto? La sostenibilidad de la gestión, la trazabilidad de la gestión, ¿no es cierto? La identificación de controles adecuados al riesgo, ¿ya? La definición de tiempos, dependiendo de la criticidad de los riesgos identificados, ¿no es cierto? Los llevamos y los integramos en este proceso de generación de este flujograma, ¿ya? Todas esas variables que son parte de importantes y relevantes para una gestión efectiva, nosotros las integramos cuando levantamos estos procesos de parametrización, ¿ya? Y permiten en la práctica identificar distintas consideraciones que primero permiten adaptar el modelo a su realidad operacional, ¿ya? Aquí en general la idea, como les decía, no es que eh, ustedes tengan que vivir para ejecutar el proceso o tengan que trabajar para ejecutar el proceso. La idea es que el proceso se adapte a lo que ustedes necesitan en el día a día. Porque si no, como decía anteriormente, va a quedar dormido ese proceso, va a quedar dormido este trabajo que se hizo de digitalización y no se va a utilizar. Por la complejidad que lleva, porque no me entrega los datos que yo quiero revisar, ¿no es cierto? Porque la verdad es que no encuentro utilidad, más allá de que sea digital solamente. Aquí las herramientas digitales, ¿ya? Es una ayuda para cualquier organización, ¿ya? No es el objetivo que se busca. La digitalización no es el objetivo. La digitalización es un medio para lograr el objetivo. Y el objetivo en este caso es la disminución de los riesgos, ¿no es cierto? Lograr una gestión de riesgos efectiva. Por eso es importante ver la digitalización como un medio que me permite llegar a un objetivo final, sea cual sea ese objetivo. Por eso este flujo y este proceso de levantamiento de información inicial ya es clave para poder llevar a una buena consideración de todas las herramientas disponibles y los procesos y flujos que tenga la organización, ya a una gestión efectiva. Entonces, una vez que se define el flujo del proceso, donde integramos todas estas consideraciones que ya comenté, ¿ya? Tomamos esa información y nosotros la cargamos en nuestra plataforma de gestión digital disponible en la nube, ¿no es cierto? ¿Ya? Con herramientas en digital, en celular, ¿no es cierto? Y a través de un software en la web disponible a través de cualquier navegador. Entonces, eso nos lleva finalmente a una fase 2 del proceso. ¿Ya? La fase 1 tiene que ver con este levantamiento inicial que ya hicimos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la segunda fase tiene que ver con, ok, tengo levantado mi proceso, tengo definido mi necesidad, mi flujo, mi responsable. Ahora vamos a mirar qué es lo que yo quiero ver como resultado de esto. ¿Ya? Entonces ya tengo yo todo este proceso que se desarrolla de forma interna por cualquier área de la organización, como yo les decía, desde un checklist de una horquilla hasta una auditoría de sistemas de gestión integrado, ¿ya? O hasta la gestión documental de empresas contratistas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y me permiten el día de mañana visualizar y tener indicadores claros para lo que ya he venido repitiendo, la toma de decisiones. Muchas veces nos centramos en el problema y no en la solución. Entonces, cuando queremos digitalizar, cuando queremos iniciar un proceso que permita ya, mejorar la gestión de una empresa, tenemos que siempre pensar en qué es lo que queremos ver, cómo lo queremos ver, porque de ahí van a nacer las metas asociadas a la gestión operativa. Entonces, ¿cuál es el resultado de este proceso que ya les indiqué, ¿no es cierto? De este proceso donde se genera un flujo, donde se generan indicadores, donde se generan procesos de trabajo, ¿no es cierto? Nacen eh, formularios web, formularios web que se pueden ver desde el celular o desde la página web que permiten ir levantando cosas de terreno, ¿no es cierto? Levantando acciones, levantando brechas, levantando responsables, levantando tiempos, levantando mejoras. ¿Ya? Y finalmente se traducen en un checklist, ¿no es cierto? Se traducen en un formulario que está disponible y que permite levantarlo de forma fácil en terreno o en cualquier parte y que después me llega a un resultado. ¿Ya? Entonces tenemos un checklist de calidad, en este caso como ejemplo, ya que permite levantar información respecto de cómo está cada área en términos de su cumplimiento. Y además, esto me lo entrega en tiempo real. Entonces no tengo que esperar a que llegue la persona de terreno a su oficina para poder mandarme el resultado de alguna auditoría, ¿no es cierto? Yo puedo saber en cualquier momento
cómo se encuentra un área en específico, ¿ya? Cómo se encuentra una unidad de trabajo en específico, un proceso en particular, y todo va a depender de lo que vimos recién, de la parametrización. Va a depender de cuál es mi necesidad de gestión, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero levantar y cómo lo quiero levantar? Desde ahí nace todo este proceso de digitalización que nos lleva a un resultado que permite obtener datos, ¿ya? Y finalmente permite mejorar la toma de decisiones. Entonces ya vimos un ejemplo de cómo queda un formulario y cómo se ve después indicadores específicos asociados a ese formulario, ¿ya? Cuando yo hablo del flujo de trabajo, me refiero un poco a esto, en definitiva, a armar el proceso. A lo mejor la empresa tiene una idea de qué es lo que quiere hacer, ¿ya? La idea nuestra es que nosotros, con nuestra experiencia en temas de gestión de riesgo, ¿ya? Los ayudemos a armar ese flujo. Y muchas veces, y lo que no hemos encontrado en general, es que no existe un flujo determinado, que el flujo está probablemente en la cabeza del encargado de la gestión de ese ítem en particular, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que sacarlo de ahí, tenemos que escribirlo en un papel, ¿no es cierto? ¿Ya? Y definir dónde van a estar las personas o los cargos, ¿ya? Y las acciones que emanan de todo este proceso que se está llevando a cabo. Esto permite después llevarlo al sistema y poder armarlo de buena manera sin necesidad de intervenciones posteriores. Entonces tenemos un flujo que permite identificar el proceso, ya tenemos indicadores que permiten saber cómo se llevó o cómo se está llevando a cabo el proceso. Ya en este caso tenemos un ejemplo de una matriz de identificación de requisitos legales, ¿ya? Con herramientas específicas de seguimiento y control automatizado, notificaciones a los responsables, notificaciones de vencimiento, informes automáticos, ¿ya? Entonces, cambiamos la forma en la que hacemos la gestión de riesgos, ¿ya? Ya no tenemos que esperar a que una vez que se levante la observación de terreno, ¿ya? Que nos manden el correo con qué es lo que se levantó y cuáles son las brechas que hay que solucionar y cuánto tiempo tenemos para solucionarlas, ¿ya? En definitiva, lo que ahora hacemos en las áreas de gestión de riesgos, ¿ya? Es hacerle seguimiento a las observaciones y ver si efectivamente el responsable del cierre de una brecha en particular ya lo hizo, ¿ya? Porque recibimos el informe de salida de una inspección, una observación, un levantamiento, un checklist o lo que sea, en un informe que viene definido el cómo yo lo voy a recibir. A lo mejor me voy a centrar en lo crítico, ¿ya? Y aquí estamos viendo algunos ejemplos. A lo mejor me voy a centrar en las cosas importantes, o a lo mejor lo quiero ver entero, ¿ya? Eso va a depender de cómo yo lo parametrice, ¿ya? Y en definitiva, toda esta información que se levanta en terreno, todos los informes que llegan, ¿ya? Van a dar a una dashboard de control general y me permite mirar cómo está el estado de mi organización en los temas que a mí me gustaría ver, ¿no es cierto? Y esto es en tiempo real, esto es automático, no requiere la intervención de una persona que a lo mejor se equivocó en meter el dato en una planilla, ¿ya? Porque va a tener, en definitiva, información que viene de forma automatizada, eh, formateada, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, como yo les decía, tenemos una etapa inicial, levantamos la necesidad de gestión. Esa necesidad de gestión se traduce en un paso a paso del proceso, ¿ya? ¿Qué es lo que hago en el día a día? ¿Ya? Ese paso a paso se traduce en un flujograma que va a tener la entrada, la salida, quién interviene, ¿ya? Y finalmente eso se carga en el sistema. Una vez que se carga en el sistema, podemos empezar a pensar en la fase 2 que les decía yo. ¿Qué indicadores quiero ver? ¿Ya? Entonces tenemos el formulario, tenemos el informe de salida del formulario y tenemos los indicadores del formulario, ¿ya? En los indicadores permite mirar qué es lo que yo quiero para el día de mañana. Los indicadores me ayudan en la toma de decisiones. Los indicadores me permiten saber cómo ha estado mi gestión, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos una implementación de una herramienta que estuvimos ocupando harto durante la pandemia, ya que ocuparon varias empresas del Rural Packaging, eh, MM Packaging, Veo Packaging, estuvimos trabajando con el Smurfit Kappa también en otras herramientas distintas a estas también, que tienen que ver con la reportabilidad de casos COVID. Esto era tan sencillo como levantar una declaración de salud al inicio de la jornada de trabajo y permitía saber en el instante que el trabajador declaraba el nivel de riesgo que representaba ese trabajador para las operaciones del día a día. Obviamente con indicadores, ¿no es cierto? Y con gestión automatizada de notificaciones, ¿ya? Y en algunos casos, en algunas compañías, a través de notificación vía WhatsApp a cada trabajador para que llenara esta declaración a diario. Entonces, este es uno de los ejemplos que implementamos en su momento,
¿ya? Y que tuvo bastante éxito, la verdad, fue bien usada por las empresas que lo estuvieron utilizando, ya algunas hasta el día de hoy lo siguen usando, ¿ya? Y la verdad es que permitió a las organizaciones tener claridad sobre posibles casos de contagio que pudieran estar ingresando en su organización y que pudieran comprometer su continuidad operacional. Y aquí volvemos a los riesgos, en definitiva, riesgos de continuidad operacional, como los ataques. En este caso en particular, tenía que ver con el tema de casos COVID. En otra empresa del rubro también, asociado al tema de gestión de máquinas, ¿no es cierto? El día de hoy, cualquier trabajador, en base a las definiciones que ha establecido la Seremia de Salud particularmente, ¿ya? Puede llegar a su puesto de trabajo, escanear un código QR, y ese código QR lo lleva a un formato de checklist, un checklist que tiene que ver con machine safety, que es protección de máquina, y evaluar el estado de cumplimiento de su equipo, ¿ya? Antes de comenzar a trabajar. Esto también le permite acceder a distintos procedimientos de trabajo, matrices de riesgo, inventarios de energías peligrosas directamente en el puesto de trabajo, con su propio celular, sin necesidad de tener que estar interviniendo o buscando información a través de los departamentos de prevención de riesgos de las compañías. Nos permite levantar información rápida y a la mano. Entonces, se levanta a través de un código QR la información, que lo escanea el trabajador con su celular, obviamente, ¿ya? Y rellena este formulario y le llega un informe al encargado de mantenimiento donde le aparecen las brechas que le ha levantado el trabajador y cuánto tiempo tiene para solucionarlas. Y esto se traduce finalmente en indicadores. Indicadores que el área de seguridad de la compañía puede mirar para ver eh, qué gestiones hacer el día de mañana. ¿Ya? Y volvemos, ¿no es cierto?, a la efectividad de la gestión de riesgo. ¿Ya? Esto antes llevaba horas de trabajo porque había que ir a llenar el formulario, ¿ya? Después llevarlo, ese formulario probablemente impreso a una oficina, probablemente el supervisor de ese operador de máquina, ¿ya? Después el área de seguridad tenía que ir a mirar ese formulario para ver qué brechas se habían levantado e informarse del área de mantenimiento, ¿ya? Y después, ojalá acordarse de que habían acciones que solucionar y que ya la fecha había vencido. Todo ese proceso que describo, el día de hoy es automatizado. Ya el trabajador llega a su puesto de trabajo, escanea el código QR, aparte de mirar los procedimientos de trabajo para acceder al formulario de inspección, lo llena, el área de mantenimiento se entera inmediatamente de que existe una brecha que tiene que resolver, y el área de seguridad también, ¿no es cierto? Y por lo tanto, va a hacerle seguimiento a esa brecha. Permite, obviamente, llevar indicadores claros, ¿ya? Llevar gestión clara y saber dónde están los puntos críticos de la organización. Eh, Otro ejemplo, un dashboard de indicadores asociado a gestión de incidentes. Una empresa donde se implementó el reporte de incidentes del Global Packaging, que tenían 5 o 10 reportes mensuales, ¿ya? El día de hoy están gestionando aproximadamente 30 reportes mensuales. Llevamos en el año 270 reportes de incidentes, con distintos grados de solución, distintos grados de complejidad, ¿no es cierto?, que permiten levantar de buena manera, ¿ya? Y orientar la gestión preventiva a donde realmente están los riesgos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estas herramientas que permiten tener una reportabilidad inmediata, ¿ya? Permiten mejorar la gestión de riesgo. Y aquí estamos viendo una serie de indicadores distintos que en definitiva lo que buscan, como ya les comentaba, es poder orientar la toma de decisiones. ¿Ya? Estos son obviamente adaptados a la realidad operacional de cada organización. Aquí tenemos otro indicador asociado a un checklist de horquilla, autoridad de sistema de gestión integrado, ¿ya? A inspecciones de seguridad. Y allá abajo algunos otros asociados a la documentación de empresas contratistas, que siempre es un tema importante y que de repente queda relegado a un escritorio, unas carpetas que tiene el área de seguridad o el área de recursos humanos, y que en definitiva nosotros también pensamos en sistematizarla y automatizarla. Entonces, indicadores asociados también a productividad. Hay algunas empresas que también están trabajando en esa índole. El primer ejemplo que vimos tenía que ver con un checklist de calidad, ¿no es cierto? Ya, aquí estamos viendo información asociada a la gestión de cajas producidas, ¿no es cierto?, en algunos de los clientes, de nuestros clientes, ¿ya? Donde tenían que recolectar información asociada a cuántas cajas se están generando en cada centro de trabajo, ¿ya? Para poder posteriormente hacer las respectivas facturaciones, orden de trabajo o pedidos respectivos, ¿ya? Entonces, el sistema permite, eh, en general, la digitalización permite tener información a la mano, información clara, que permite el día de mañana orientar los recursos internos de la organización hacia labores que tengan mayor valor agregado, una gestión más directa probablemente, ya sea
de riesgo, ya sea ambiental, ya sea de riesgo estratégico, de riesgo operativo, de riesgos tácticos. Entonces, la efectividad de la gestión, ¿qué es al final? La pregunta primaria de esta presentación era cómo lograrla, ¿no es cierto? Ahí hablábamos de que la disminución del riesgo era la forma de lograr la efectividad de la gestión. Pero la verdad es que la disminución del riesgo es el objetivo nomás. Entonces tenemos que entregar y tener herramientas que permitan hacer esta mejora permanente y hacer esta mejora sistemática. Eh, entonces, el análisis de tendencias es clave para poder mejorar la información que tengo, ¿ya? Y finalmente llegar a la mejora de indicadores clave. Las tendencias permiten mirar cómo se comporta una organización en distintos ámbitos. El día de hoy estamos hablando de gestión de riesgo, entonces podría saber cómo hay reportajes de incidentes por área, ¿ya? Cuántos de estos incidentes están abiertos todavía, cuántos están cerrados, cuántos tengo de seguridad, cuántos tengo de calidad, cuántos tengo de medio ambiente. Y en definitiva, eh, cerrar esta gestión de buena manera. Entonces, ¿cómo lograr la gestión de riesgo en las organizaciones? Primero, definiendo indicadores clave, ¿ya? Y aquí vuelvo a la premisa inicial. La digitalización es un medio para lograr un fin, ya no es el objetivo de la organización. El objetivo de la organización es generar envases, ¿no es cierto? Ya es construir vasos, ya es construir distintos eh, productos, ¿no es cierto? Insumos para la industria de alimentos que permiten comercializarlos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la digitalización es un medio que permite llegar de mejor manera a ese objetivo. ¿Ya? Una organización que no tiene interrupciones por riesgos ambientales o por riesgos de seguridad o por riesgo operativo, o que puede continuar operando porque sabe que en la portería hay un trabajador que está presentando síntomas de COVID durante lo que fue la pandemia, ¿ya? Permite y tener esa información a la mano y no tener que esperar a que alguien vaya a portería a revisar el documento que llenó el trabajador, ¿ya? Que al final del día y que ya estuvo todo el día en la planta, ¿no es cierto? Permite disminuir esos riesgos, ¿ya? Y entregar un producto de mejor calidad en los tiempos que establecen los clientes, ¿no es cierto? ¿Ya? Y cumplir con nuestros compromisos comerciales. Entonces, la digitalización es un medio, ¿ya? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Ya? Obviamente, en el caso particular de esta presentación, la disminución de los riesgos de la compañía. ¿Cómo lo hago? Definiendo indicadores clave, ¿ya? Definiendo objetivos y metas, ¿ya? Y eso me permite llegar a través de las herramientas que se parametricen, que se definan para cada organización, a la disminución del riesgo. Entonces, preguntas que les dejo para que la piensen ahí internamente, ¿no es cierto? Y la conversen con su área de gestión de riesgos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué mejoras necesita el área de gestión de riesgos? ¿Qué beneficios tiene implementar la digitalización de la gestión preventiva? ¿Ya? Y la pregunta final, ¿se puede digitalizar todo? La verdad es que va a depender de cuál es el nivel y la cultura que tenga cada empresa. ¿Ya? Hemos tenido distintas experiencias. ¿Ya? Hay empresas donde la digitalización es un paso, es el paso siguiente desde el punto de vista de la cultura preventiva, por lo tanto se analiza bastante bien dentro de las organizaciones y permite llevar una gestión adecuada, ¿no es cierto? Permite efectivamente dar este salto, ¿ya? Pero hay organizaciones donde la cultura organizacional implica primero hacer un paso inicial de internalizar el proceso, ¿ya? Desde el punto de vista del fondo más que de la forma. La digitalización cambia la forma. ¿Ya? El fondo lo deja tal cual, en definitiva. Es lo que buscamos, que la realidad operacional de la organización se mantenga a través de esta plataforma y que obviamente vaya mejorando a medida que mejora la cultura preventiva o la cultura de la organización en general. ¿Ya? Entonces, cuando uno responde a esta última pregunta, tiene que pensar es cuál es mi nivel de, cuál es el nivel de mi organización. ¿Estamos aptos para entrar a este mundo de industria 4.0? A lo mejor partamos con herramientas pequeñas, con procesos sencillos, ¿ya? Y después vamos migrando a procesos más complejos. Porque todo eso, y también lo mencionaban antes, no podemos implementar una solución espectacular a una empresa que recién está comenzando, a lo mejor recién está empezando a armar sus procesos internos. Porque simplemente va a quedar ahí y no lo van a utilizar. Y finalmente no va a ser útil para la gestión preventiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué nosotros en el segundo hemos trabajado durante estos años? ¿Qué módulos, no es cierto? Que ahí tenemos varios, un módulo de control documental, la sociedad de gestión de empresas contratistas, esto tiene que ver con las demandas, ¿no es cierto? De gestión de previsionales, módulo de control de acceso, evitar que ingrese personal que no está autorizado, ya sea contratista o algún otro que venga con otras intenciones, matriz legal, identificación de requisitos legales, ya control operativo, que tiene que ver con varias de las cosas que ya vimos, ¿no es cierto? ¿Ya? Permisos de trabajo para poder evitar que
trabajadores que van a hacer un trabajo en altura, por ejemplo, no cuentan con la documentación básica y ni con la autorización de la organización para desarrollarlo. ¿Ya? Y gestión de incidentes, que también vimos algunos ejemplos, ya incidentes de varias índoles, ya hay empresas que han implementado reporte de incidente de mermas, donde cada vez que se puso una merma se reporta una acción que tiene eh, una mejora, ¿no es cierto?, que tiene una brecha, un responsable y un cierre, en definitiva. ¿Ya? Y bueno, eso es mi presentación, no sé si hay alguna duda, consulta, ¿ya? Pero muchas gracias por escuchar.